de 2 semanas de vacaciones bien merecidas, vamos a retomar nuestra reunión y, y vamos a repetir la última que tuvimos, que fue bien chascarrienta esa clase. Así que estamos haciendo una especie de panorama general de la Biblia, ¿ya? Digamos, para refrescar la memoria. Hicimos ya el Antiguo Testamento, ya tenemos una mirada, un panorama general de la historia del Antiguo Testamento, y estamos a la espera de entrar a conocer de manera muy general la historia del Nuevo Testamento. Pero antes de entrar a ese estudio, hemos ocupado tiempo también en entender aquel periodo que se conoce como el intertestamentario, ese tiempo que no está en el relato bíblico. Es aquel tiempo que transcurre entre el relato entre el fin del relato del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, y que es necesario estudiarlo porque nos ayuda a aclarar muchas situaciones, mucho contexto del Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que eso es lo que y todavía estamos en eso, todavía ya sabemos, digamos, la historia universal nos ha ayudado a poder entender eh, la situación política, llamémoslo así, que ha vivido este antiguo Israel, en donde podemos decir o podemos resumir simplemente que Israel, durante todo este tiempo de 400 años, ha estado bajo el dominio, o sigue estando bajo el dominio de eh, eh, imperios vecinos, ¿ya? Que lo único que han hecho es someter a esta nación de Israel. Tanto así que provocaron el exilio del pueblo de Dios, provocaron también ruina y desastre en sus ciudades, y, y durante este tiempo se entiende que Israel está en un periodo de restauración, una restauración nacional, en donde los israelitas han vuelto a su terreno de origen, han reconstruido sus ciudades, están reconstruyendo también su religión, sus tradiciones, y ese es mayormente lo que podemos apreciar de este tiempo de los 400 años. ¿Ya? Y vamos a continuar nuestro estudio, y como les dije, vamos a hacer un recordatorio de lo que fue la última clase, en donde quedamos, eh, quedamos en considerar 3 aspectos que nos van a ayudar para la comprensión del Nuevo Testamento. Hablamos de la situación política que nos vamos a enfrentar en el Nuevo Testamento, de la situación religiosa y de la situación social. ¿Ya? Bueno, como les dije, hoy no voy a tener el acompañamiento de la tablet, así que voy a mostrar solo estos PDFs, ¿ya? Y así que usted va a ir tomando notas de lo que voy a ir diciendo. ¿Se compartió la primera? Ya, eso ustedes también lo tienen, yo se los entregué ya antes de irnos de vacaciones. Ya, ¿Ya? pero no se lo hoje. ¿Quién habla? Jaime. Jaime, me suena. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya, bueno, cuando Jaime me interrumpió, yo estaba en esto. Bueno, en cuanto a la situación política, nosotros dijimos que Israel está comenzando el Nuevo Testamento, nos encontramos con Israel dominado por el Imperio Romano. ¿Ya? Israel tuvo una pequeña independencia a través el gobierno asmoneo, que se le llama la dinastía asmonea, que fue un gobierno autónomo propio de los judíos de la época, que duró muy poco, y ese gobierno fue sucedido por el Imperio Romano. Y este imperio va a ser el predominante a lo largo de toda la historia del Nuevo Testamento.
Y dijimos, y algo también conocemos, por supuesto, de la historia, que eh, los romanos eh, pusieron como encargado de la región de Canaán a un personaje llamado Herodes el Grande. ¿Ya? Tenemos ahí nuestro dibujo, este árbol genealógico. Herodes el Grande fue fue una especie de judío, eh, tiene algunas en sus raíces, en su descendencia tiene algo de judío, pero no del todo. Y este hombre fue puesto por el emperador romano como rey de esta región que conocemos como Canaán o del antiguo Israel. Conocemos, por supuesto, a este hombre cada vez que leemos los evangelios, tenemos la mención al inicio de este personaje. Eso fue lo que vimos la última clase. Ahora, esto es muy interesante porque, bueno, como dije, la situación, Roma siempre tuvo el dominio, o Israel siempre estuvo bajo el dominio de Israel, perdón, de Roma, en lo que respecta a toda la historia del Nuevo Testamento. Dijimos que el rey Herodes, o Herodes el Grande, aquel que construyó lo que nosotros conocemos, hoy hemos escuchado, que fue el segundo templo de Jerusalén, a este Herodes el Grande se le conoce como el gran constructor de aquella época, porque este hombre se destaca, o su reinado se destaca, eh, principalmente por toda la remodelación que él hizo principalmente de Jerusalén, pero de gran parte o de algunas ciudades de ese antiguo Israel. ¿Ya? Y también le conocemos porque este es el hombre que aparece en el relato, en el tiempo que nace Jesús, ¿ya? En su nacimiento terrenal. Este hombre Herodes es el gran protagonista de ese acontecimiento. Ya, como bien tenemos ahí entonces, Herodes fue el rey del reino de este antiguo Israel. Reino que estaba compuesto por tres grandes regiones: Judea, Samaria, la región de Galilea, Perea y de Iturea. ¿Ya? Herodes entonces era el rey de todas estas regiones. Tras la muerte de este hombre, su reino se subdivide en tres regiones. Judea Samaria queda a cargo de su hijo Herodes Arquelao, Galilea y Perea de su hijo Herodes Antipas, y la provincia de Iturea a cargo de su hijo Herodes Filipo el tetrarca. ¿Ya? Tras la muerte entonces de este hombre, de esta manera queda distribuido su reino. En la región de Judea Samaria, el hijo que heredó esta porción de tierra fue muy poco lo que él gobernó, y tras ser destituido, el Imperio Romano establece de que esta región, la de Judea Samaria, tras la destitución de Herodes Arquelao, iba a pasar, quienes dirigieran esta región iban a ser gobernadores romanos. Ya no iba a haber un rey, sino que estas regiones iban a ser gobernadas por autoridades que los mismos romanos iban a establecer para esta región. Dentro de esta serie de gobernadores, el que nosotros más conocemos es Poncio Pilato. Lo conocemos porque él fue parte del enjuiciamiento que sufrió Jesús previo a su muerte. Y esto, digamos, fue lo que tratamos de entender la última clase. En la segunda hoja que usted tiene, aquí tenemos la situación geográfica de la época, considerando este dominio político que acabamos de mencionar. A nuestra izquierda en la pantalla tenemos ahí cómo se distribuía la región de Canaán, el antiguo Canaán, bajo el dominio de Herodes el Grande. Mientras este hombre vivió y gobernó esta región, este pudo haber sido el territorio que estuvo bajo su mandato. Tras la muerte de este hombre, la situación cambió, como dijimos, su reino se subdividió en tres, y de esta manera sus hijos tomaron posesión de lo que Roma concluyó tras la muerte de Herodes.
Dijimos que en Samaria y Judea, Arquelao fue quien heredó el trono. En Galilea y Perea fue Herodes Antipas, y en Iturea, esta zona que tenemos arriba de color magenta, fue Herodes Filipo. ¿Ya? Ahora, bajo este contexto geográfico, de estas fronteras geográficas políticas, Jesucristo desarrolló su ministerio. ¿Ya? Y esto es interesante y es también, debemos nosotros de considerarlo porque cuando comenzamos a leer el relato del desarrollo del ministerio de Jesús, estas regiones van a ser muy comunes dentro del relato. ¿Ya? Jesús se trasladó desde Galilea hasta Judea, ¿ya? Y por supuesto que en más de algún pasaje también aparece la intervención de estos personajes, de estos gobernantes. ¿Ya? Así que para poder ir entendiendo el pasaje, es que esta información es útil de saber. Ahora, hay otra hoja que la terminé ahora esta tarde, que no la alcancé a compartir, pero se las voy a enviar mañana, tratando de explicar lo que en la última clase no nos quedó claro. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto bueno, aquí yo hice una línea de tiempo para poder entender estos Herodes que aparecen en la historia, principalmente en la de el inicio del ministerio y el desarrollo también del ministerio terrenal de Jesús. Considerando esta distribución geográfica política, en donde ya aquí ya vamos a hablar aquí ya posterior a la muerte de Herodes el Grande. ¿Ya? Entonces, voy a agrandarlo ahí. Tenemos esta línea de tiempo para poder entender. Bueno, sabemos entonces que el primer Herodes que menciona la Biblia, el que usted ahí me encuentra en los primeros capítulos de Mateo, cuando se relata el nacimiento de Jesús, eh, ese Herodes que aparece ahí al inicio del libro de Mateo y de Lucas es precisamente el Herodes el Grande, aquel que se conoce, como les dije anteriormente, por ser un gran constructor, ¿cierto? Por ser un aliado por, digamos, tener, entre comillas, raíces y orígenes judíos. Este hombre fue más apegado al reino y al dominio romano, por lo tanto los judíos de aquella época no tenían mucha consideración y mucho cariño por este gobernante, ¿ya? Pero principalmente a Herodes lo conocemos porque este fue aquel que ordenó a construir el segundo templo de Jerusalén, este templo que comenzó por allá, su construcción comenzó por allá del año 20 antes de Cristo y fue destruido en el año 70 después de Cristo por los mismos romanos cuando se enfrentaron en una revuelta con los judíos de esa época. Y también conocemos a Herodes el Grande porque fue aquel que quiso impedir que Jesús naciera, cuando ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora, ese es Herodes el Grande, aquel que tiene una aparición antes del nacimiento de Jesús. Ahí hay unas citas que usted puede encontrar en Mateo capítulo 2 y en Lucas capítulo 1. Tras la muerte de este hombre, como dijimos, su reinado fue dividido en 3. Y aparece en Mateo capítulo 2. A ver, leamos, vamos a Mateo capítulo 2. Déjenme leer desde el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿quién es este Herodes? El Grande, ¿cierto? Le leí los labios a la hermana Meribet. Herodes el Grande. Entonces, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿cierto? Conocemos la historia. Ahora, vamos ahora al... no, sigamos leyendo. Diciendo, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó.
Acuérdese, este es Herodes el Grande, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos, los reyes magos, le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Me salto al 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Una gran mentira ahí, por supuesto, que este hombre ahí hace, porque no creo que su intención haya sido adorar a este rey, como le habían llegado las noticias, porque él era rey. Él era en ese momento el rey de los judíos. Y me imagino yo que este hombre, al tener la noticia de que nacería un nuevo rey de los judíos, algo de envidia y algo de temor podría haber tenido porque nacería aquel que le podría quitar el trono. Ahora, sigamos, mire lo que dice el versículo 15. Usted conoce la historia. Una vez que nace Jesús, ¿qué es lo que pasa con él? ¿O qué es lo que deciden sus padres terrenales? Teniendo, digamos, presente esta amenaza que más adelante se señala aquí en este pasaje, la intención de Herodes de matar a los niños, ¿cuál es la decisión que toma José? Irse a Egipto, arrancar, ¿cierto?, con la intención de salvar a este niño recién nacido. Miren lo que dice el versículo 15 entonces. Y estuvo allá hasta o leamos desde el 13. Después que aparecieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, ya lo que acabamos de mencionar. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes el Grande, buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, es decir, José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ya hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Entonces, tenemos que en el nacimiento de Jesús, este Herodes que se menciona es Herodes el Grande. Pero tenemos el dato ahí que, entre tanto que Jesús, junto con sus padres terrenales, estuvo en Egipto, este Herodes muere. ¿Sí? Lo acabamos de leer. Dice en el versículo 15, ¿ya? Estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Entonces, tras la muerte de este hombre, tenemos esta transformación en cuanto a la división política de esta región. Y ahí es donde aparecen estos hijos. Ahora, hay una pequeña mención en Mateo capítulo 2, en este mismo capítulo, acerca de Herodes Arquelao, aquel que, como dijimos anteriormente, tuvo un breve tiempo como gobernador en la región de Judea y de Samaria. Vamos a la hoja, vamos atrás. Este Herodes Arquelao que está aquí, que según lo que nosotros tenemos escrito ahí, su reinado no fue más allá de 2-3 años. ¿Ya? Este hombre tiene una pequeña mención en el versículo 19 del capítulo 2. Mire lo que dice, pero después de muerto Herodes, el padre, el grande, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, es decir, José, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, este es Herodes Arquelao, ¿ya? Como tenemos aquí en nuestra hoja, el hijo que tomó posesión de la región de Judea y Samaria, como lo tenemos ahí. Este Herodes Arquelao. Pero oyendo, versículo 22, que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, José tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Entonces, vamos ahora a nuestro mapa. José
junto con María y Jesús, vinieron desde Egipto, pero no quedaron en la región de Judea porque les llegó la información de que Herodes Arquelao, hijo de Herodes el Grande, era quien reinaba en este lugar, y por lo tanto ellos siguieron su camino hasta llegar a la región de Galilea, específicamente a la ciudad de Nazaret. ¿Ya? Entonces, tenemos que en el relato del nacimiento de Jesús aparece entonces el nombre de Herodes Arquelao, este hijo heredero que tuvo de Herodes el Grande. ¿Ya? ¿Estamos ok? Ahora, vamos a lo que acontece durante lo que conocemos como el ministerio de Jesús. ¿Ya? Vamos a considerar este tiempo desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, resurrección y ascensión. Durante este tiempo del ministerio de Jesús, el gobernante que toma mayor relevancia y mayor importancia es Herodes Antipas. Este que según nuestra tabla de la hoja fue el hijo que tomó posesión de lo que conocemos como la región de Galilea y Perea. Y vamos a nuestro mapa, Herodes Antipas fue quien gobernó esta región de Galilea, esta que está en color café, y también la región de Perea. Ahora, paralelo al reinado de este hombre, tenemos que en Samaria, tras la destitución de Herodes Arquelao, esta región quedó bajo el dominio de diversos gobernadores romanos, dentro del cual el más conocido para nosotros es el Poncio Pilato, ¿ya? Y paralelamente también en Iturea tenemos a Herodes Filipo, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No los quiero enredar? Sí. Gracias. Pero el que más nos interesa a nosotros es Herodes Antipas, porque este tuvo gran participación, o no gran, porque no aparece tantas veces, pero sí en hechos muy importantes y puntuales durante el ministerio de Jesús. ¿Cuál es la primera aparición que tiene este hombre? Vamos, Mateo capítulo 14. Ahora, Condenó a Mateo, Juan, ¿perdón? condenó a Juan el Bautista. Muy bien, Marilyn. Mateo capítulo 14. Versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca, ya no es Herodes el padre, acuérdense, ese hombre Herodes el Grande murió eh, cuando Jesús era recién un bebé. Entonces aquí hablamos de este Herodes Antipas. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan, es decir, este Herodes Antipas fue quien tomó prisionero a Juan el Bautista y más tarde le dio muerte. Y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y nosotros bien sabemos que esto provocó el deseo de esta mujer fue la muerte, el asesinato de Juan el Bautista. Bueno, el responsable de la muerte de este profeta fue este Herodes Antipas. Este mismo fue quien participó en el enjuiciamiento de Jesús, ¿ya? El enjuiciamiento que llevó a Jesús a la muerte, a la muerte en la cruz. Ahora, ahí hay unos pasajes, no los vamos a leer todos, pero eh, principalmente Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, este Herodes Antipas quien heredó la gobernación de la región de Galilea y Perea, ¿ya? Participó o fue el responsable de la muerte de Juan el Bautista y también de la sentencia que cayó sobre Jesús, la que posteriormente causó la muerte, pero que sabemos que eso estaba dentro del plan de Dios, el plan de redención, como le llamamos. Ahora, este Herodes Antipas ya, es quien, o el Herodes que usted comienza a leer,
o que ha visto cuando lee usted los evangelios, ¿ya? Este Herodes Antipas, aquel que condenó a Jesús, es el hijo de Herodes el Grande. ¿Ya? Recordemos que esta es una dinastía. Todos estos que gobiernan a este Israel de esta época pertenecen a la dinastía herodiana. Y finalmente, ¿ya? Como tenemos ahí en esta pequeña línea de tiempo, tras la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, eh, tenemos lo que se conoce como el ministerio de los apóstoles o la era apostólica. ¿Ya? Ahora, dentro de este periodo que nosotros tenemos, que lo conocemos principalmente por el relato del libro Los Hechos, también tenemos la aparición de otro, de otro miembro de esta dinastía de esta dinastía herodiana, ¿ya? Otro pariente, otro descendiente de Herodes el Grande. Pero antes, fíjese ahí en Hechos capítulo 12, está el relato de la muerte de este Herodes Antipas, ¿ya? Aquel que condenó a Jesús, aquel que ordenó matar a Juan el Bautista. ¿Ya? Ahí tiene entonces para que completemos esa información. ¿Ya? En Hechos capítulo 12, como está ahí en la cita, tenemos ahí el relato de la muerte de este Herodes Antipas. Pero, como les dije, ya pasando o avanzando en la historia, en el tiempo del ministerio de los apóstoles, aquel que se relata en el libro de los Hechos, tenemos la aparición de otro Herodes. ¿Ya? Ahora, ese Herodes es el que nosotros tenemos aquí en nuestra tabla. Vamos a nuestra tabla de la primera hoja. Que vendría Herodes Agripas, o Agripa. Este Herodes Agripa vendría siendo nieto de Herodes el Grande. ¿Ya? Tenemos ahí en nuestra línea, en nuestro árbol genealógico, ¿ya? Herodes el Grande, dentro de sus hijos, los que a nosotros nos interesan, Herodes Arquelao, Antipas, que este fue el que condenó a Jesús, Filipo el tetrarca, ¿ya? Y tenemos aquí a este Agripa I. Este fue un nieto de Herodes el Grande. Ahora, este aparece gobernando en el tiempo cuando la iglesia comenzó, o los apóstoles, mejor dicho, comenzaron a hacer el trabajo misionero, como nosotros le llamamos. ¿Ya? Entonces, Herodes Agripas, este que aparece aquí gobernando posterior a Herodes Antipas y a Filipo, este es el que aparece en el relato de Hechos. Ahora, leamos ahí algo. Hechos capítulo 26. Bueno, este está involucrado en un enjuiciamiento que sufrió el apóstol Pablo. Pero mire, este pasaje yo sé que es bien conocido. Versículo 24 del capítulo 26 de Hechos. Sí. ¿Está con tu nombre? Yo no lo puse. Diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pablo está en medio de un enjuiciamiento, de una especie de tribunal. Está presentando defensa, está enfrente de las mayores autoridades de la época que estaban sobre Israel en ese tiempo. Versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, el nieto de Herodes el Grande, crees, oh rey Agripas, a los profetas? Yo sé que crees, dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hasta ahí. Sé que conocen ese pasaje, o en más de alguna oportunidad lo han leído. Bueno, este gobernante que estuvo a punto de creer, como él dice, estuvo a punto de ser persuadido a ser creyente en Jesús, este es Herodes Agripas, perdón, ¿ya? Un nieto de aquel Herodes el Grande. Entonces, ¿ya?
esto que acabamos de aclarar, que espero que ahora haya quedado claro, esto que acabamos de ver es la situación política del tiempo de Jesús, ¿ya? Como acabamos de ver, y como acabamos de entender. El Antiguo Testamento y el Israel perdón, el Nuevo Testamento y el Israel del Nuevo Testamento van a estar siempre bajo el dominio de los romanos. Eso lo tenemos claro. Pero particular y principalmente la región que conocemos como Canaán o el antiguo Israel, ya va a estar dominada principalmente por una dinastía que conocemos como la Herodiana, dinastía que comenzó el famoso Herodes el Grande, pero que si lo consideramos en tiempo, fue muy poco lo que él gobernó, ¿ya? Fue paralelo solamente al acontecimiento del nacimiento de Jesús terrenal. Y de ahí en adelante, todo aquel Herodes que aparezca en el relato, que fue lo que acabamos de revisar, corresponde a sus hijos y aquel que aparece en el libro de Hechos a uno de sus nietos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque vuelvo a decir, eh, mencionamos a Herodes o nos acordamos de este personaje cuando celebramos Navidad, y también recordamos a Herodes cuando también hacemos el recordatorio de la Semana Santa, que nosotros le llamamos. Ahora, para tener una mejor claridad, un mejor entendimiento del pasaje, es necesario entender esto. No es el mismo Herodes. Bien, ¿cómo estuvimos ahí? Tuve 2 semanas repitiendo esto para que lo pudieran entender. Ya, espero que ahora haya quedado claro. Entonces, esa es la situación política de la época, ya contemporánea al ministerio de Jesús y también al inicio del ministerio de los apóstoles, en la ciudad de Jerusalén y también en la región de Canaán. Bien, ¿alguna pregunta? No sé lo que es tetrarca, la Marilyn ya dio la respuesta. Ya, sigamos entonces. Bueno, si hay dudas, por favor, las podemos aclarar. ¿Pero estamos bien? Excelente. ¡Qué bueno! Ya, mis queridos hermanos. Vamos entonces a la otra hoja. Ya entendemos la situación política. También podemos tener la distribución geográfica política, ¿ya? En el tiempo de Jesús, estas 3 regiones son bien marcadas, y como les dije, nos va a servir para cuando leemos cómo fue el itinerario de Jesús, cuando él comienza a desarrollar su ministerio, cuando se traslada de una región a otra. Ahora, en la siguiente página lo que tenemos es la situación política del Nuevo Testamento. Y aquí hay cosas muy interesantes, o hay cosas que debiéramos de conocer. ¿Por qué? Porque, como usted bien sabe, hay instituciones que son propias de esta parte del relato, y que no aparecen en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo surgen? ¿Cómo nacen? ¿Cómo explicamos que cuando terminamos de leer el Antiguo Testamento, nos encontramos con que Israel es una religión que obedece a los rituales? ¿Ya? Cuando hablo de rituales, digo que practican los sacrificios, ¿cierto? Por el perdón de pecados, en fin, para perdón de pecados. Bueno, con la reconstrucción del templo, reanudan ¿cómo se llama? Sus cultos en lo que ellos consideran como ese templo reconstruido. ¿Cómo explicamos que eso, que es, digamos, considerémoslo como la antigua religión de Israel, cómo explicamos que cómo termina esa religión del Antiguo Testamento? Al cambiar una hoja, al cambiar de Malaquías a Mateo, nos encontramos con un panorama religioso totalmente distinto. Nos encontramos bueno, sí existe, todavía sigue existiendo un templo que sigue siendo la figura principal de la religión judía hebrea, pero que a esta altura ya tiene tiene una connotación más cultural que religiosa. Si bien es sigue siendo el centro principal de la religión de Israel,
En el tiempo de Jesús, el templo es prácticamente el centro de toda la actividad de la ciudad, ¿ya? Porque no solamente se practica la religión o los cultos, sino que también vemos que el comercio gira en torno a este lugar. Acuérdense, el enojo de Jesús por ver de que en ese lugar se comercializaban animales, era el mercado de aquella época. ¿Qué otro cambio más tenemos en esta época? Aparecen grupos que en el Antiguo Testamento no existían, como por ejemplo los saduceos, los fariseos. Aparece una institución que se llama el Sanedrín. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, todas estas apariciones o todo este cambio que hubo en la religión de la nación hebrea o de este pueblo hebreo tiene su origen durante este periodo de los 400 años. ¿Ya? Por ejemplo, estos grupos o esta otra institución que conocemos nosotros como las sinagogas, se cree que el nacimiento de estos grupos, que nosotros lo podemos comparar con nuestras congregaciones, con las iglesias locales que tenemos ahora en nuestra actualidad. Estos grupos de estudio se dice que fueron creados en el tiempo que Israel vivió en el exilio. Como no tenían el templo o como no podían viajar al templo, que como ustedes saben es el centro de la religión de Israel, debido a la lejanía y debido también a la situación que ellos vivían de esclavos, que no tenían la libertad de poder viajar hacia el territorio de Israel, ellos, para mantener viva su religión, comenzaron a agruparse en estos grupos que denominaron como sinagogas. Ahora, nace en este tiempo de los 400 años, ¿ya? Tiempo que no está en nuestras Biblias. A raíz de eso también nacen estos grupos que conocemos, estos grupos religiosos, los fariseos, los saduceos. Más adelante se mencionan otro grupo más, los esenios, ¿ya? Eran como una especie de religiosos ermitaños, a la cual se dice que pertenecía probablemente Juan el Bautista. Entonces, el panorama religioso, hermanos, es muy distinto, ¿ya? Lo importante es entender de que este cambio se produce principalmente en este periodo de los 400 años, ¿ya? Ahora, hay cosas que continúan, como el templo, los sacrificios, la celebración de las fiestas, ¿ya? Todo eso el pueblo de Israel lo mantiene y lo sigue cumpliendo, tal como lo señala la antigua ley judía. Pero adicionalmente, como les digo, aparecen otros grupos. Los fariseos principalmente, que fueron unos fuertes opositores del ministerio de Jesús. Sabemos los enfrentamientos que tuvieron ambas partes, ¿ya? Jesús contra este grupo de personas o de religiosos, ¿ya? Así que ahí usted tiene en ese dibujo que hice, tiene ahí un pequeño panorama, ¿ya? Como para poder entender la situación, ¿ya? Y Jesús se enfrentó precisamente a todos estos grupos, ¿ya? Tanto a los sacerdotes, principalmente al sumo sacerdote de aquella época, se enfrentó con los fariseos, por supuesto también con los saduceos. Los saduceos era un grupo muy especial para la época, ¿ya? Si bien ellos eran todos pertenecientes como de la clase alta de este Israel, pero ellos sus creencias religiosas eran únicamente en la Torá, en el Pentateuco que nosotros conocemos. Este grupo no creía, digamos, no creía más allá de lo que decían esos 5 escritos. Entonces, también fueron fuertes opositores a lo que Jesús también enseñaba, o les quería enseñar. Ahora, ¿qué podemos concluir rápidamente de la situación religiosa? Que también había un enredo. Jesús llegó en un tiempo en donde Israel espiritualmente también estaba muy confundido, estaba muy enredado, ya, si lo puedo mencionar así. A esto sumémosle la influencia griega. ¿Se acuerda? Que los griegos ayudaron en mala manera a que este pueblo de Israel adoptara también ideas y pensamientos extraños, filosofías extrañas,
¿ya? Y que más adelante se van a mezclar con la religión, ¿ya? Pablo va a tener duras batallas contra estos expositores de estas filosofías que las mezclaron, o que las mezclaron con el Evangelio. Entonces, hermano, todo este panorama religioso nos debe hacer entender de que en el tiempo que Jesús vino a este Israel, eh, era bien disperso, ¿ya? Israel estaba en una situación espiritual muy, muy, muy complicada, ¿ya? Entonces, tenemos que políticamente había una gran complejidad, ya lo acabamos de estudiar. Bueno, el hecho de mencionar de que Roma sometía a los israelitas ya es un gran problema, pero a ese sumémosle esta otra situación, la religiosa, ¿ya? En donde había múltiples pensamientos, múltiples creencias, y todas, por supuesto, se opusieron al ministerio y al mensaje que traía Jesús. ¿Ya? Bien, ahí en esa hojita, como les digo, usted tiene ahí va a tener ahí una pequeña explicación de cómo era el tiempo religioso de aquella época. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cómo estamos ahí? Ya. Y por último, ya hemos visto la situación política, hemos visto la situación religiosa, y ahora, hermanos, yo quisiera y aquí quiero tomarme un poquito más de tiempo, quiero que hablemos acerca también de la situación social de aquella época. Ahora, me adelanto, ¿por qué he querido hablar acerca de esto? Porque el ministerio de Jesús, Jesús basó su ministerio en torno a estos tres puntos que estamos mencionando. En torno a la política, en cuanto a la religión y también en cuanto a lo social. ¿Ya? Eso es lo que quiero explicar ahora. Bueno, aquí me hubiera gustado haber tenido la tablet para rayar, pero van a tener que ustedes ahí completarlo. Lo que tenemos aquí, hermanos, es el esquema social de Israel en tiempos de Jesús. También, también tiene una buena complejidad. Como dijimos, Roma era quien ocupaba la mayor posición, ¿ya? En todo sentido, los romanos tenían un lugar superior al de los israelitas. Ahora, cuando nosotros hablamos que los romanos, cuando hablamos en este esquema social, decimos que los romanos eran la cabeza, eran los más importantes, los miembros más importantes de esta sociedad. Cuando hablamos de Roma, nos estamos refiriendo al emperador romano, a las autoridades que también representaban al imperio romano, eh, a, lo- a los miembros del ejército romano, también a los ciudadanos romanos en general. Tenían mayores privilegios que aquellos que eran sometidos por el imperio. Entonces, eh, todo perteneciente o todo lo que estaba relacionado directamente con el Imperio Romano estaba por sobre el resto de los pueblos conquistados. Como les dije, en el caso de Roma era el emperador, las autoridades, los militares y todo miembro ciudadano romano en general. Ahora, particularmente en el caso de Israel, este Israel que está siendo dominado, eh, ahí se ve un poco más grande. Teníamos tenemos por un lado las autoridades del gobierno local, aquellas que gobernaban la región del antiguo Israel, y en el caso del gobierno local, aquí debemos de considerar bueno, debemos considerar la dinastía herodiana. Entonces, cuando hablamos de las autoridades de gobierno local, que obviamente dependen del gobierno principal, el del Imperio Romano,
tenemos que referirnos principalmente a la dinastía herodiana, aquella que fue compuesta por Herodes el Grande, y como ya acabamos de estudiar, después fue reemplazado por sus hijos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las autoridades del gobierno local, aquellas que eran autoridad en la región de Canaán, nos referimos principalmente a la dinastía herodiana. Y por supuesto también a los gobernadores que Roma designó. Acuérdense, Poncio Pilato. Ahora, de este, de este, de este, de esta dinastía herodiana también nace una especie de partido político, los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Aquellos que eran partidarios de esta dinastía. ¿Ya? Anotemos eso también, porque estos hombres también tenían cierto privilegio, o estaban por sobre el común del pueblo israelita. ¿Ya? Entonces, los herodianos fue un partido político que nació por el apoyo que estos hombres le brindaban a esta dinastía. Ahora, otro grupo que estaba por sobre el pueblo común y corriente son las autoridades religiosas. También mencionémosla como autoridades locales. ¿Quiénes componían este grupo de personas? El sumo sacerdote de la época, eh, y aquellos que pertenecían al grupo que conocemos como los saduceos, y por ende también los miembros del Sanedrín, ¿ya? Esta especie de tribunal que tenían los judíos, pero que no tenía autonomía. Recuerden que todas las leyes las leyes eran establecidas por el Imperio Romano, así que este, este, mm, este tribunal eh, religioso, podemos llamarlo así, que conocemos como el Sanedrín, no gozaba de autonomía, pero sí los miembros de esta agrupación tenían una posición elevada en esto que estamos estudiando, que es la sociedad de la época. Entonces, cuando hablamos de autoridades religiosas, nos estamos refiriendo al sumo sacerdote de la época, a, a los que pertenecían al grupo que conocemos como los saduceos, y a los miembros del Sanedrín. Luego viene el pueblo. Tras estos dos grupos de personas, que son las autoridades de gobierno y las religiosas, de aquí tenemos hacia abajo el pueblo común y corriente, el Israel común y corriente. Dentro de esos tenemos, por un lado, los sacerdotes, pero estos sacerdotes eran bueno, a diferencia del sumo sacerdote y de los que pertenecían al grupo de los saduceos, estos sacerdotes eran los que nosotros conocemos como los funcionarios del templo, ¿ya? Aquellos que mantenían viva los cultos al interior de este lugar. Entonces, como parte del pueblo general, del pueblo común y corriente de Israel, tenemos a los sacerdotes. ¿Ya? Consideremos también ahí todo tipo de trabajador dentro del templo. Luego tenemos los fariseos que tienen una connotación más bien religiosa, pero tienen cierta posición mayor al interior del pueblo de Israel. ¿Quiénes componían a los fariseos? Básicamente los escribas de la época, los intérpretes de la ley, eh, a los maestros también de la ley, aquellos que enseñaban en las sinagogas. ¿Ya? Entonces, dentro del grupo de los fariseos podemos considerar a los escribas, a los maestros y a los intérpretes de la ley. Entonces, todos aquellos que pertenecían a este grupo, ¿ya? Eh, tenían cierta posición al interior de la sociedad israelita de la época. Otro grupo también que estaba por sobre el resto del pueblo común, como tenemos ahí, son los comerciantes. Y aquí tenemos un grupo muy especial, los recaudadores de impuestos. ¿Se acuerda de Mateo?
bueno, él pertenecía a esta clase social. Entonces, todo tipo de comerciantes, pero destacamos ahí los cobradores de impuestos. Y luego tenemos el pueblo común, los, los plebeyos, como le denominaban los romanos. ¿Y quiénes eran los plebeyos? La clase social más baja. Ahora, dentro del pueblo común o de los plebeyos, como le denominaban los romanos, tenemos dos grupos, eh, o dos grupos conformaban al pueblo común. Por un lado tenemos a los obreros y los marginados. Ahora, ¿quiénes eran los obreros? Todos aquellos que realizaban el trabajo bruto en Israel. Estaba compuesto por campesinos, pastores de ovejas, pescadores, jornaleros también. Ahora, cuando hablo de jornalero, estoy hablando todo aquel que tiene relación con la construcción. ¿Ya? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Jesús fue un jornalero. Probablemente no fue un carpintero como conocemos, probablemente fue un maestro de construcción, ¿ya? Pero Jesús entraría en esta categoría, ¿ya? De un jornalero, es decir, un obrero dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pertenecen? Los que se consideran obreros dentro del pueblo común serían los campesinos, pastores de ovejas, pescadores, jornaleros. Y por último, los marginados. Y los marginados era la peor clase de la sociedad. ¿Ya? Eran todos aquellos despreciados por el resto. Ahora, ¿quiénes son aquellos que pertenecen a este grupo? Los enfermos, los discapacitados y las prostitutas. ¿Ya? Anotemos eso entonces. ¿Quiénes eran considerados como marginados dentro de la sociedad israelita de aquella época? Los enfermos, los discapacitados y también las prostitutas. ¿Ya? Ahora, podemos comentar algo con lo que entendemos ahora, con lo que acabamos de explicar y me imagino que hemos logrado entender. ¿Qué podríamos comentar? Que ellos eran una sociedad muy, a ver, muy escalonada, se podría decir. Es decir, cada cual tenía su puesto en la sociedad. Si mal nos ¿Ya? acordamos, dentro de los enfermos, acuérdense que los leprosos tenían su lugar especial, lejos de la ciudad donde ellos tenían que estar. Ma- Absolutamente despreciado, ¿cierto? Ya, muy buena observación del hermano Carlos. ¿Alguien más, por favor? El Señor Jesús pertenecía a uno de estos lugares más bajos que habían. Y Él vino para las personas marginadas. Eso quería, hermana, eso quería, muchas gracias. ¿Se da cuenta usted, hermano y hermana, hacia dónde Jesús dirigió su ministerio? ¿Quiénes fueron las personas que recibieron el Evangelio primeramente? Aquellos despreciados, aquellos que, como aquí señalamos, los marginados, aquellos que no tenían una esperanza de vida en todo sentido. Estos hombres no tenían esperanzas de surgir económicamente, socialmente. Imagínese usted cómo habrán sido espiritualmente. A ese grupo de personas que, digamos, Jesús perteneció o era, o sea, a Jesús, si teniendo digamos, este panorama, a Jesús lo debemos de considerar como parte del pueblo común y corriente, casi la categoría más baja. Eh, pero también Jesús vino principalmente a entregarle este mensaje de salvación
este mensaje donde él señala que el reino de Dios se ha acercado al hombre y a la tierra. Quienes recibieron principalmente esta enseñanza fueron aquellos marginados, aquellos que, digamos, tenían una muy baja esperanza de vida, o una muy baja también mejora de sus vidas. Veamos eso, ¿les parece? A ver, alguien por favor, Mateo capítulo 14, alguien que me ayude. Mateo capítulo 14, del versículo 34 al 36, y otro, por favor, Mateo capítulo 15, del 29 al 31. Mateo 14 dice, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Gracias, mi hermano. ¿Quién nos acompaña con Mateo 15? Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificar a Dios, al Dios de Israel. Bien, gracias Jaime. Bueno, aquí tenemos dos pequeños pasajes que hablan acerca de eso, de la relación que Jesús tuvo principalmente con este grupo de personas, estos que nosotros acabamos de conocer como marginados. Pero Jesús no solamente se relacionó con ellos para sanar, digamos, para sanarlos físicamente, sino que también espiritualmente. Y principalmente esa era la obra que Jesús realizó a través de su ministerio. Ahora, pensemos ahora, entendemos esa primera observación, ¿cierto? Ese primer comentario. Ahora, ¿cómo habrá sido entonces el problema que trajo Jesús para las autoridades de la época? Como bien dijo el hermano Carlos, teniendo una sociedad tan escalonada, una sociedad tan marcada, en donde los poderosos estaban muy arriba, ¿ya? Y los pobres muy, muy, muy abajo. Imagínense usted cómo habrá sido para los gobernantes de esa época ver la popularidad de Jesús. Ahora, creo yo que los gobernantes no lo veían, no veían el peligro en el mensaje religioso que traía Jesús. Creo yo que más bien el peligro estaba en cómo un hombre de la sociedad pobre de Israel tenga tanta fama, ¿o no? ¿Logran entender lo que estoy hablando? Considerando lo que dijo el hermano Carlos, que fue muy bien, ¿ya? Teniendo una sociedad tan marcada, con clases sociales muy, muy, muy establecidas, cómo Jesús pudo haber aterrorizado a las autoridades de la época. Ahora, Jesús no solamente compartió con los más bajos, con los más pobres, con los más despreciados. Miren, en cuanto a las autoridades de gobierno, esto que pusimos aquí más adelante, Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando hablamos de un oficial del rey, nos estamos refiriendo a que este hombre era cercano a la dinastía herodiana, ¿ya? Entonces vemos que aquí Jesús también tiene un contacto al gobierno político de la época. Con los fariseos, ahí tenemos un muy buen pasaje, ¿no? Nicodemo, Juan capítulo 3, ¿sí? Nicodemo era un principal de los fariseos. Hay otro más, Jairo. Jairo, ¿qué milagro pidió? ¿O qué ayuda pidió Jairo? ¿Se acuerda?
la sanación de su hija, ¿cierto? Sí. Ya, Jairo, ¿quién era según el relato? Era un principal también de los fariseos. En Marcos capítulo 5, ahí lo puede encontrar. Entonces Jesús también tiene contacto en este caso, con los fariseos. El mayor ejemplo que tenemos ahí es la relación que tuvo con Nicodemo. Ahora, ¿de dónde vienen sus discípulos, sus apóstoles, los 12 apóstoles? Ese también es un muy buen punto. No tan solo Jesús vino del pueblo común, del lado de los obreros. Sus discípulos también, la mayoría, a excepción, me parece, de Mateo, que fue un recaudador de impuestos. Pero el resto fueron pescadores, ¿o no? Mire lo que dice, leamos ahí en Mateo 4, a ver. Bueno, lo primero que tenemos aquí es que Jesús inicia su ministerio en la ciudad de Capernaum, una ciudad, como dice aquí, costera. Vea el versículo 13. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué quiere decir eso, ciudad marítima? Ciudad de pescadores. Por lo tanto, era una ciudad de obreros, parte de la clase más baja de la sociedad. Ahora, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Ya? Más adelante dice que encuentra a otros dos hermanos más, que también eran pescadores y también los llamó al ministerio. Entonces, hermanos, los discípulos, aquellos que Jesús eligió para que fueran sus compañeros, para que fueran sus discípulos, y los que posteriormente tuvieron la misión de transmitir el Evangelio, venían también de esta parte de la sociedad. Acuérdese cómo trataron a Pedro y a Juan en el libro de Hechos. Despectivamente los llamaron gente del vulgo, gente prácticamente ignorante o de muy poca educación. Entonces, hermanos, bajo este contexto también es que tenemos la aparición de Jesús. Y este contexto también es parte de cómo inicia el Nuevo Testamento. Bien, ¿algún comentario en relación a esto? ¿Se logró entender la idea? ¿Ah? ¿Hacia quién Jesús? ¿Cuál es el origen del Jesús terrenal? ¿Y hacia dónde apuntó principal y primariamente su ministerio? Bien, bueno, hermanos, hemos estudiado en esta oportunidad tres buenos aspectos de la situación, del contexto del que comenzamos a leer en el Nuevo Testamento. Hemos visto la situación política, hemos visto la situación religiosa y la situación social. Podemos concluir o podemos entender de que estos tres aspectos tienen algo en común, ¿ya? Que es todo complicado. Ahora, esta complicación o esta complejidad que se presenta es precisamente lo que hizo propicio, o es que hizo que este tiempo, perdón, es que este tiempo fuera el propicio para que Jesús viniera a esta tierra. Entonces, estas condiciones fueron las que permitieron, en cierto modo, que Jesús viniera a esta tierra y desarrollara su ministerio y por lo tanto lo que nosotros señalamos como la siembra del Evangelio. Y por supuesto está dentro del cumplimiento y el desarrollo del plan de Dios en lo que tiene que ver o en lo que se relaciona con la salvación del hombre, ¿ya? El plan de redención. Entonces, todo esto que vemos nosotros, hermanos, que podríamos decir que no es información muy espiritual, no es doctrinal, ya no tiene ningún, digamos, no tiene ese tipo de carácter, no va a cambiar nuestra fe, por supuesto,
pero sí nos sirve para tener comprensión de lo que vamos a comenzar a estudiar, o si usted va a comenzar a estudiar el Nuevo Testamento. Hermano Carlos. Nota, es que una vez oí un predicador y que dijo que digamos, todo lo que hizo que Jesús llegara a la tierra venía ya en cierto modo con pecado, porque de hecho Jacob con Esaú engañó al hermano para tener la primogenitura. Después David se mató a un general para quedarse con la esposa, es decir, vinieron muchos eventos antes que hicieron que después Jesús llegara a este mundo ya convulsionado y que llegó exclusivamente a un mundo donde, como tú dijiste recién, era casi lo más bajo, es lo más bajo en la sociedad. Porque lo que traía para atrás igual era mucho pecado. Sí, bueno, eso también lo hemos estudiado. Ya conocemos el historial espiritual de Israel. Ya sabemos cómo es el corazón de este Israel, todo lo que arrastra. Sí, yo concuerdo con lo que usted con lo que acaba de decir. Así que esa es la situación. ¿Ya? Entonces, de ahora ahora estaríamos, creo yo, en condiciones de seguir con en lo que respecta ahora a conocer la historia del Nuevo Testamento. ¿Ya? Todo esto que vimos en un par de clases es una introducción, es el preámbulo y que obviamente nos va a ayudar para contextualizar lo que de ahora en adelante nosotros podemos leer y también podemos estudiar. Entonces, de esta manera, terminamos este periodo de 400 años de silencio o periodo intertestamentario, como a veces también le conocemos. Entonces, ya sabemos cuál es la situación social, la situación política, la situación religiosa, ¿ya? Que se relata en el Nuevo Testamento. Bien, estamos más claros, ¿cierto? Qué bueno. Ya, mis queridos hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Yo he echado de menos 2 semanas sin vernos, así que Dios mediante que nos siga dando el ánimo para continuar con nuestro estudio. Ya pues, tengamos un momento de oración y despidámonos también de nuestra reunión. Pastor, ¿lo puedo molestar? Por supuesto, escuchando programa que conociendo los topos el Pablo Jesucristo del mundo en esta época y trajiste un Salvador maravilloso. Gracias porque Jesucristo no solamente cambia una sociedad, sino cambia el corazón del ser humano. Gracias por la vida que tenemos en Jesús y la eterna nuestro Salvador. Gracias por gracias porque fueron escritos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador, lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar, me quebranto solo.